Bienvenidos al curso Electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a revisar en esta sesión transistor BJT, polarización de la base. Tenemos distintas maneras de polarizar un transistor y en lo primero que tenemos que ver, revisamos un poco lo que tenemos. Tenemos aquí un transistor NPN, la flecha del emisor sale hacia afuera, esto será NPN, lo podemos dibujar aquí. Tenemos arriba, esto sería el transistor NPN, la flecha del emisor que está aquí abajo, el colector aquí arriba y la base aquí. Un transistor NPN. Entonces, para polarizarlo significa que haya una pila o carga, diferencia de tensión entre los tres extremos. Y recordamos cuando es NPN que tenía que ver aquí, decíamos más y menos. Es decir, que este es el de mayor potencial positivo, este intermedio y este el más pequeño o negativo. Y ponemos ejemplos, este podría estar a 7 voltios, por decir algo, este podría estar a 3 voltios y este estará a 2 voltios. Se cumple que el voltaje en el punto C es mayor que el voltaje de base, el voltaje de base mayor que el emisor. También sabemos que entre voltaje y emisor tiene que haber como mínimo una diferencia de 0,7 voltios. O sea, 3, esto podría ser 2, 2,3, 1,5. Aquí 0,7 voltios de diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos aquí una pila VCC, abajo están valores, 15 voltios. Tenemos aquí dos resistencias, una de colector y una de base, para limitar la intensidad que entra. Las dos intensidades. Intensidad base está aquí dibujada, sale el polo positivo de la pila, atraviesa el base emisor y vuelve. Dibujamos en rojo aquí, la corriente, la intensidad vendría aquí, base emisor y volvería aquí. Y la otra sale del polo positivo aquí, más VCC, dibujado en el sentido tradicional de la corriente, de más a menos, atraviesa la resistencia, atraviesa el transistor y llega al polo negativo, que es lo mismo que estuviera aquí empalmado. O sea, aquí RCE atraviesa el transistor, una corriente atraviesa por aquí y la otra atraviesa por aquí. Esta sabemos que IB es pequeña y que IC es grande, mucho mayor que IB. Entonces, ya tenemos esto recordado. Entonces, ¿cómo polarizamos? Vamos a polarizar vamos a ponerlo con una batería. Polarizar una batería los dos o dos baterías. En este caso tenemos dos baterías. Una VCC que hemos llamado aquí y otra VBB. Normalmente VCC es mayor, más grande, en este caso es 15 voltios, y la VBB es más pequeña, en este caso hemos puesto aquí abajo, es 5 voltios. Tenemos un voltaje grande para polarizar colector-emisor. Este de aquí une el transistor que tenemos aquí, que es NPN. NPN. Esto es la colector, base y emisor. El VCC lo hacemos en rojo o en naranja, voltajes. Une este punto con este. Voltaje CC es colector emisor. Aquí este lo pone al polo negativo y este al polo positivo. El negativo con negativo es correcto y positivo negativo está polarizado inversamente. Por esto decimos polariza inversamente. Mientras que el que polariza la base, que es base emisor, debe polarizar directamente. Entonces, si esto es positivo, el otro vendrá por aquí y ahora sí. Aquí será positivo en la base y negativo o más bajo potencial. Vamos que el negativo es un concepto diferencial. 7 es mayor que 5. Pues en una de 7 voltios, 5 voltios, 7 será el positivo y 5 voltios será el negativo. Por tanto, hay una diferencia de tensión donde va de más voltaje a menos voltaje. Bien, ya tenemos IC y B y tenemos dos baterías. Y entonces la otra cosa que nos recuerda normalmente es que la intensidad de base normalmente es mucho más pequeña que la intensidad de colector. Para eso las baterías de entrada ya es más pequeña, VBB es más pequeña que VCC y además la resistencia de base es mucho mayor que la resistencia de colector. Aquí tenemos 100K, es mucho más grande que 2K. Y aquí
hemos dicho antes que 15 voltios es el voltaje, 5 voltios y 15 voltios. O sea, un poco lo contrario. Aquí hay poco voltaje y mucha resistencia y aquí hay mucho voltaje y poca resistencia. Vamos a calcular entonces las corrientes IB, IC, VB y UV en las 3 posiciones. Vemos que el transistor tiene 3, vamos a poner incluso 4 posiciones. Vamos a poner aquí 4 posiciones. 4 posiciones. Que podemos dibujar como si fuera un interruptor. Aquí tendríamos un interruptor abierto. Aquí tenemos un interruptor cerrado. Aquí tenemos posición, diríamos, a medias entre este y este. Digamos, esto está a medias. Y ya está, porque luego la otra, el cerrado del todo, es este. 4 posiciones. Este estará en off, apagado. Este estará on, encendido. Corre toda la corriente, el interruptor vendría aquí. En lugar del transistor pondríamos un interruptor. Y el que está a intermedias, que no es un interruptor, sino una resistencia variable, más bien sería como una resistencia variable, sería la zona lineal o de carga. Vamos a ver entonces cuando está desconectado. Cuando está desconectado es cuando aquí, dos requisitos, tenemos aquí IB, aquí tenemos IC, V, B y VC. Intensidad B, cuando está desconectado es porque aquí no hay intensidad que entre, esto es 0, intensidad de base no hay, intensidad de base aquí será 0, intensidad de colector, entonces esta de aquí, si no hay esta de aquí, que es como el interruptor que deja pasar, pues también será 0. El voltaje VE, aquí para que pase corriente, hace falta dos cosas, que sea más de 0,7, hemos dicho, y que haya intensidad de base. Entonces, voltaje V vamos a poner que es, por ejemplo, 0 voltios o 0,5 voltios. No llega a 0,7. Aquí el voltaje tiene que ser un caída de voltaje 0,7 voltios. Este más que este. Y voltaje C. El voltaje C, aquí tengo 15 voltios arriba. Si aquí no atraviesa ninguna intensidad, quiere decir la caída de voltaje, aquí hay dos caídas de voltaje. V en RC y V en CE. Como no hay intensidad, VRC es 0, por lo tanto todo el voltaje 15 voltios está en el transistor. Voltaje C, 15 voltios. Que vamos a ver ahora qué pasa cuando está en ON, que es como un interruptor. Cuando está como un interruptor, la resistencia de esta es 0 y por lo tanto pasa toda la corriente por aquí. El voltaje C, en lugar de 15 voltios, será 0. Ponemos 0,2 voltios porque siempre queda algo de resistencia. Voltaje B. Voltaje B, como hemos dicho antes, por lo menos tiene que ser 0,7 o mayor que 0,7. IB tiene que ser, pues, un valor, tiene que tener IB distinto de 0. Normalmente es muy pequeño, viene en microamperios. Y IC, que es el que pasa por aquí, será IC en miliamperios. ¿Cuánto vale IC? Si nos fijamos en IC, luego lo haremos, cuánto vale IC cuando está en ON, que también se llama saturado. Está totalmente... Y en la zona lineal, que es como una resistencia variable. Entonces, como pasa corriente, tenemos que el voltaje será más 0,7. El interruptor está en ON. El voltaje pues estará entre 15 y 0,2. 0,2 es el máximo y 15 es el mínimo. Por lo tanto, aquí vamos a poner que el voltaje, vamos a poner, por ejemplo, 3, 5, 9, 11 voltios. Cualquier valor entre 0 y 15. IC será una IC intermedia. Esta es la máxima de saturación y esta será. Y la IB tenemos también que será una intensidad de base intermedia. Vamos a calcular entonces aquí cuánto valen estos dos valores IB y C para la zona saturada y la lineal. Pasamos al siguiente esquema y tenemos aquí, vamos a calcular IB e IC. Para eso, lo primero que podemos hacer es, tenemos aquí 5 voltios, vamos a calcular IB. ¿Cómo se calcula IB? Lo hacemos aquí en vertical para calcular IB y tengo 5 voltios, que es la pila positiva. Baja y llega a una resistencia de 5K. Luego atraviesa el diodo base emisor, esto es el diodo base emisor.
Y entonces nos quedará arriba 5 voltios y abajo base emisor. Esto es el diodo del transistor. Recordemos que el transistor es NPN. Y aquí, en este caso, es como si atraviesa esta zona aquí. O sea, es un diodo, el equivalente a un diodo PN. Como está polarizado correctamente, esto es positivo, este negativo, atraviesa y pierde 0,507 voltios. Aquí tenemos una caída de voltaje, por lo tanto, de 0,7 voltios. El resto, si 5 a 0, el resto estarán aquí. Voltaje en la resistencia de base será 5 menos 0,7, 4,3 voltios. El total es 5, por lo tanto la suma. Y aquí puedo calcular que la caída de voltaje que absorbe la resistencia de base será I por R. Voltaje, Ley de Ohm, I de base por R de la base. ¿Cuánto vale la I de base? No lo sé. Entonces aquí hacemos ya. Voltaje de R base será 4,3 voltios igual a la intensidad de base, que es lo que quiero hallar, por la resistencia de base, que es 100K. Bien, y aquí despejamos intensidad de base, que es 4,3 entre 100. 4,3 entre 100K. 4,3 entre 100K, hacemos la división y nos da 43 microamperios. 43 microamperios. Esto es 100K. Ya tenemos intensidad de base, ponemos aquí en verde, aquí tengo 43 microamperios. Intensidad de base, hemos dicho que aquí será 43 microamperios. Aquí tengo 43, pero no sé cuánto vale C. Aquí falta un dato que nos falta, que es beta. Beta, ponemos que beta vale 100. Si beta vale 100, sabemos que IC será la grande, beta por IB, la pequeña. 100 por 43 microamperios, 100 por 43 microamperios nos da 4,3 miliamperios. Ya tenemos entonces aquí que la corriente de colector será 4,3 miliamperios. IC 4,3 miliamperios. Ahora nos falta hallar VB y VC. Bueno, VB ya lo hemos calculado aquí. Aquí caían 4, como aquí caen 0,7 voltios, por lo tanto, VB, que está en este punto, es 0,7. VB da 0,7 voltios. Y VC lo vamos a calcular aquí y hacemos lo mismo, lo dibujamos en vertical, ponemos aquí a la derecha, tenemos aquí 15 voltios, la resistencia de 2K y aquí el trozo de transistor y aquí 0 voltios tierra. Por lo tanto, 15 voltios, 2K. Voltajes, el total 15 voltios. De aquí a aquí caen voltaje en RC será IC por RC. IC lo sabemos, 4,3 miliamperios, por lo tanto 4,3 miliamperios por RC, que es 2K. Miliamperios, los K se van, queda 4,3 por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. 8,6 voltios. 8,6 voltios, ya tengo VRC, la caída aquí es 8,6 voltios. El total es 15, por tanto 15 voltios será igual a la caída a VRC, lo que cae el voltaje aquí, más lo que cae el voltaje aquí. Como VRC es 8,6 voltios, despejo VC, 15 menos 8,6. Vamos a la calculadora y tenemos 15 voltios que tengo en la pila menos 8,6 que me absorbe la resistencia colector, me da 6,4. Y me queda que VCE es 6,4 voltios. Y lo ponemos aquí, VCE 6,4 voltios. Recordamos entonces y volvemos que 6,4 voltios está en la zona lineal de carga. No es 0 voltios, no es 15, por tanto estamos en la zona lineal de carga donde IB es proporcional a IC. También sabemos que la beta solo vale en esta zona. Beta solo vale en la zona lineal. Aquí porque no hay corriente y aquí porque no es proporcional la corriente IB con IC.
Estamos aquí, ponemos los datos que tenemos, 6,4 voltios, VB será 0,7 voltios, IB era 43 microamperios y IC 4,3 miliamperios. Esto es donde estamos en el punto concreto con esta batería y con esta base. Ya tenemos entonces todos estos datos. Nos falta ahora calcular la IC máxima o de saturación. Esto de aquí vamos a calcular también. Vamos a poner aquí, pasamos de página. ¿Cuál es la IC máxima o de saturación? IC máxima o de saturación. Tenemos esto de aquí de nuevo, borramos esto que ya hemos hecho antes. Y hemos dicho que en saturación VC es 0, volvemos. Cuando está saturado, el voltaje es 0 o 0,2 voltios. Por tanto, VC, vamos a dibujar aquí en azul. Si estamos en saturación, vamos a poner 0,2 voltios. Y si la caída de voltaje aquí es la suma de este más este, por lo tanto, esto es la diferencia 15 menos 0,2, 14,8 voltios. 15, 14,8 y 0,2, 15 voltios. ¿Cuánto valdrá la corriente? Pues yo sé que VRC, ponemos aquí abajo, voltaje RC será igual a la intensidad que pasa, en este caso será la intensidad máxima, tenemos flecha gorda, IC máxima. VRC será IC máxima de saturación por la resistencia de colector. En este caso es 2K. VRC, 14,8 voltios. K en 14,8 voltios, o sea, casi 15, podríamos poner 15. IC de saturación y 2K. De aquí de espejo, IC de saturación será 14,8 entre 2. Vamos a la calculadora y ponemos 14,8 entre 2 y da 7,4 miliamperios porque el 2 va en K. 7,4 miliamperios. Vemos ahora que aquí antes teníamos 4,3 miliamperios. Aquí 7,4 es el máximo. Por este circuito que tenemos aquí, entonces ponemos ya que aquí el máximo es 7,4 miliamperios. Aquí es 7,4 miliamperios. En la zona esta, pues será entre 0 miliamperios, esto irá de 0 a 7,4. Efectivamente, se cumple que el 4,3 miliamperios está dentro del margen de la zona lineal. Al llegar a 7 estamos acercándonos a la zona de saturación. Y a partir de 7, aunque cambiemos los voltajes, no atraviesa aquí más intensidad. 7,4, por lo tanto, es el máximo de corriente que pasa. Y en general siempre podemos calcular cuando no hay resistencia de emisor, IC máxima o de saturación será el voltaje de la pila grande CC, VCC, partido por la resistencia de colector. ¿Qué pasa si ahora yo tuviera una resistencia aquí abajo en el emisor? Resistencia de emisor. Entonces sería VCC partido por la suma de las dos resistencias. Esto sigue valiendo 0 porque está saturado, como si fuera un interruptor cerrado. Y será 2K más resistencia de emisor. Si vale 1K, pues sería 2 más 1, 3. Y la IC máxima, como tiene que atravesar la resistencia de 2K y la resistencia de emisor, pues sería el valor que salga. Y con esto hagamos este capítulo que hemos calculado en polarización fija, que hay distintas maneras de polarizar un transistor, que es aplicar diferencias de tensión, voltaje entre las tres patitas del transistor. En este caso, cuando hay una polarización